y bueno, voy a tratar de transmitirles la experiencia educativa del espacio Empatizando. Para arrancar, quiero, quiero comenzar con una frase de Paulo Freire que me parece sumamente interesante y que nos convoca y me convoca en el desarrollo de de esta experiencia, que tiene que ver con esto, que no estamos en el mundo simplemente para adaptarnos, sino para transformarlo. Esto está directamente vinculado con la población de estudiantes con las que trabajo. Los jóvenes, los adolescentes tienen ideas, tienen pasión, ellos quieren transformar permanentemente la realidad, son propicios a hacer una reflexión permanente, entonces encauzar todo esto en esa lluvia de ideas innovadoras que proponen en forma permanente es lo que trata de hacer este espacio educativo y social. El rango etario de la población con la que trabajo de estudiantes, esto se implementa en la escuela ORT, en el ciclo superior, son estudiantes que tienen entre 14 y 18 años. Eh, Todos los estudiantes que participan de este espacio lo hacen por decisión propia, es un espacio que acompaña a todos los estudiantes del ciclo superior. Nosotros trabajamos en aprendizaje basado en proyectos, entonces ellos toman la decisión de encarar este tipo de proyectos, de trabajos o de acciones eh, desde sus materias, sus especializaciones. Eh, Como características, el espacio Empatizando tiene por objetivo principal motivar a los estudiantes a desarrollar proyectos con impacto social positivo. Los vinculamos con diferentes organizaciones, instituciones o colectivos de personas donde el aporte de su proyecto o de sus acciones puede hacer un verdadero diferencial y generar una transformación significativa en este grupo de personas. Las metodologías activas que se utilizan durante todo el desarrollo del espacio hace que el aprendizaje sea significativo y los convierte a los estudiantes en protagonistas de su propio aprendizaje, y fundamentalmente aporta un valioso mejoramiento en su desarrollo como personas. Los objetivos de Empatizando están centrados en derribar barreras y diseñar sin ellas. Cualquiera de los productos, de las aplicaciones que se hagan desde el área de tecnología, desde el área de diseño, de gestión de las organizaciones o de medios de comunicación, eh, trabajamos fundamentalmente todo lo que tiene que ver con accesibilidad universal y teniendo presente siempre la accesibilidad cognitiva, espacial y sensorial para que estos productos permitan generar oportunidades, equidad de oportunidades eh, para todos. Eh, estos objetivos de Empatizando, donde diseñamos sin barreras, no solo involucran contenidos académicos, que en realidad estamos dentro del marco escolar de una escuela de enseñanza media, involucran numerosos contenidos académicos, pero también involucra competencias, competencias que lo que hacen es ayudar en el proceso de aprendizaje. Estas competencias como la empatía puesta en acción, la escucha activa y la comunicación, les permite a los estudiantes y los interpela como actores del cambio. Esto hace que puedan contribuir, tenemos como eje rector los objetivos de desarrollo sostenible, puedan contribuir al cumplimiento de estos objetivos. Fundamentalmente para el espacio, eh, la empatía está en el centro, por eso el nombre, ¿sí? Llamamos Empatizando, donde la idea es que esa empatía se ponga en acción y la empatía
supone la culminación de un proceso de análisis cognitivo y emocional. Tratamos de transformar que esa intención en hechos directamente dirigidos a la convivencia respetuosa en la diversidad, ¿sí? Y ahí es donde aparece la verdadera virtud social de la empatía, ¿no? Cuando hablamos de la empatía solidaria, y no solo conocemos lo que le pasa al otro, sino que tratamos de generar soluciones o aportar desde nuestro lugar. Eh, Nosotros utilizamos dentro del espacio, independientemente de los contenidos propios de cada una de las materias y de las áreas con las que trabajan los estudiantes, todo lo que tiene que ver con las tecnologías de la información y la comunicación, las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, y las tecnologías del empoderamiento y la participación, que son tecnologías interdependientes e independientes que se refieren no solo al uso de la tecnología, sino que aportan a lo que es la construcción del conocimiento y del aprendizaje. La idea fundamental de trabajar con estas tecnologías es no utilizar a la tecnología solamente con fines instrumentales, donde aprenden una serie de herramientas para poder hacer un desarrollo, sino que también se conviertan en verdaderos aliados de la construcción del conocimiento, que es el objetivo fundamental dentro de un espacio educativo. Para nosotros es sumamente importante también el pensamiento crítico y la innovación en cada uno de estas propuestas, de estas acciones, de estos proyectos, que la idea justamente es propiciar estos análisis de determinadas situaciones, interpretar situaciones, tomar decisiones y generar soluciones. La inteligencia emocional también es fundamental eh, dentro del espacio educativo y para poder comunicarse. Se trata de esta capacidad que tenemos de identificar, entender y manejar las emociones, que los estudiantes puedan identificar sus propias emociones y la del entorno. Esto empieza desde el trabajo dentro de cada una de las aulas o de los espacios educativos. Esto, este manejo e identificación de estas emociones les permite a los estudiantes ser más empáticos, tener una autorregulación y autoconciencia de sus propias emociones y las del resto de las personas que comparten con ellos cada uno de los espacios, y les permite fundamentalmente vincularse, relacionarse eh, desde otro lugar con cada una de las personas con las que interactúan. Luego aparecen las habilidades interpersonales, que son las capacidades, como decía antes, que tienen que ver con aprender a trabajar en equipo, aprender a trabajar en forma colaborativa, generar un buen ambiente de trabajo, eh, respetar y aceptar las opiniones de los demás, eh, que fundamentalmente les permitan llegar a acuerdos para lograr objetivos. ¿Cuánto de esto tiene hoy, eh, afecta a la sociedad, ¿no? ¿Cuántas de estas cuestiones harían falta que tengan presentes todos los líderes en el mundo, ¿no? Con respecto a esto de generar acuerdos y poder eh, poder mejorar la convivencia en la diversidad. A mí en general me gusta transmitirle a los estudiantes, si bien es importante hablar de inclusión todavía, porque falta mucho, hablar de la convivencia respetuosa en la diversidad, ¿sí? Donde cada una de las personas en realidad no deberían ser... uno no debería ser incluido en un mundo que también le pertenece. Entonces, este es el mensaje con el que trabajamos todo el tiempo con los estudiantes. Y las relaciones interpersonales, que son las que les permiten
intrapersonales, perdón, que son las que les permiten identificar sus fortalezas, sus debilidades y poder optimizarlas y reforzarlas. Todo este espacio y estas condiciones que se van generando dentro de esta experiencia, dentro de este espacio, hacen que justamente ellos puedan identificar claramente cada una de estas, tengan conciencia y aprendan a conocerse. Primero ellos para poder después brindarse y poder generar soluciones en otros. Tenemos objetivos específicos y que tienen que ver justamente con, claramente, por lo que vengo contando, con dos intencionalidades. Una intencionalidad pedagógica, ya que involucra numerosos contenidos académicos, se articula la teoría y la práctica dentro de un contexto que motiva a los estudiantes, pero también hay una intencionalidad claramente empática que tiene que ver con esto de poder motivar, de poder transmitir la empatía y que ellos puedan dar una respuesta participativa a una necesidad social. Eh, Hablamos de estrategias socioeducativas, estas estrategias que planteamos es la construcción donde se puedan involucrar actores de diferentes que forman de diferentes orígenes que forman parte del ecosistema educativo, pero que también del contexto y del entorno de ese ecosistema educativo. Este espacio involucra no solo a los estudiantes, sino a los docentes, a los directivos, a cada una de las personas que forman parte del espacio educativo, pero también involucra actores externos de la escuela, que son quienes acompañan cada uno de esos proyectos. Y fundamentalmente, y vuelvo a repetir, porque como eje educativo tenemos los objetivos de desarrollo sostenible, entonces analizando cada uno de estos artículos nos permite direccionar cada una de estas acciones o proyectos. Acá voy a hacer referencia a dos premisas que tenemos en el espacio y que tiene que ver justamente con el proceso de la empatía, que primero debemos conocer y entender y solo así podemos ser parte de la solución. La empatía comienza con una empatía cognitiva, después hay una empatía emocional y finalmente si logramos pasar esa tercera etapa podemos accionar en función de esa necesidad. Para promover todo esto tenemos charlas, encuentros de concientización, de sensibilización con referentes de diferentes organizaciones de la sociedad civil o instituciones que le transmiten a los estudiantes barreras a las que se enfrentan a diario. Eh, y después voy a hacer referencia también a lo que mencionaba recién el doctor Carlos Conte, que tiene que ver con nada sobre nosotros sin nosotros, y que tiene que ver con esto, ¿no? Como ya lo venimos diciendo, que nadie debe definir una estrategia o un proyecto sin la participación plena y directa de los miembros del grupo afectado, para quien se está generando esa estrategia o ese proyecto. Entonces, ninguno de los proyectos que desarrollan los estudiantes se asumen cosas o se trabajan con preconceptos, sino que tenemos un contacto directo con las personas y con los destinatarios que son los involucrados en esa acción o en ese proyecto. Eh, Tenemos en muchos beneficios en en el recorrido de este espacio. Estos beneficios los he ido identificando a lo largo de los años. Este espacio tiene sistematizado y formalizado en la escuela aproximadamente unos 7 años, ciclos lectivos, y esto hace que fundamentalmente desde el punto de vista educativo, que potencie la motivación y el compromiso de los estudiantes en la incorporación de los contenidos.
ya que lo hacen en función de un proyecto concreto y de una necesidad. Surgen las necesidades de incorporar estos contenidos para poder resolver esa situación que se analizó, se identificó, entonces se quieren tomar acciones. Bueno, aparece esos requerimientos. Muchas veces se trabajan desde las materias específicas justamente con esto, con que los contenidos no son brindados directamente dentro de una planificación, sino que aparecen a pedido de los grupos de estudiantes en función de las temáticas que tienen que resolver dentro de esos proyectos, dentro de esas acciones. Eh, Esto potencia muchísimo el aprendizaje. Los estudiantes están fundamentalmente motivados. El impacto positivo de los resultados cuando los estudiantes hacen estos desarrollos de proyectos, acciones, eh, ver el resultado, ver las pruebas, los testeos de estos resultados, todo el acompañamiento que tuvieron durante el desarrollo del proyecto. En algunos casos son acciones más puntuales que pueden ser 2 o 3 semanas, en otros casos son proyectos que involucran varios meses y en otros casos son proyectos que involucran casi todo el ciclo lectivo, incluso algunos proyectos se retoman en años siguientes. eh, y ver el impacto positivo que genera esto en los usuarios que ellos pensaron originalmente, potencia notablemente y además toca sus vidas desde lo emocional, ¿no? Eh, Todo esto hace que se mejore claramente su autoestima, estimula el aprendizaje. Es fundamental para nosotros la educación crítica que les permita a los estudiantes que esta educación sea crítica, sea significativa y participativa. Eh, Está vinculado a esto que decíamos, entendemos, identificamos, eh, nos involucramos y después tratamos de generar numerosas soluciones. Todo esto se trata de contener dentro del espacio educativo. Los estudiantes son acompañados durante todo el desarrollo del proyecto, desde trabajamos con metodologías ágiles para identificar o todo lo que es pensamiento de diseño, identificar las diferentes problemáticas. Son acompañados por docentes, son acompañados por compañeros, por pares del mismo año o de años superiores. Muchas veces se arman proyectos, que esto también es súper interesante, donde los estudiantes no son del mismo grupo, ¿sí? De la misma división, del mismo grupo o del mismo año, ¿sí? Donde entre ellos colaboran, con lo cual aparece todo esto que yo venía contando de las relaciones interpersonales y esta posibilidad de escuchar diferentes voces para llegar a un consenso. Eh, y fundamentalmente son acompañados también por estos representantes de estas organizaciones, instituciones, colectivos de personas. Ahora les voy a contar algunas de ellas. eh, que, esto se inicia en el ciclo lectivo en los primeros días de marzo con charlas donde los estudiantes reciben estos estímulos y les permiten eh, ver diversas realidades, muchas veces que les son ajenas, hasta que las descubren en ese momento, eh, donde las diferentes organizaciones presentan o plantean problemáticas a las que se enfrentan a diario. eh, y que tiene que ver con esto que decía Karina recién, donde muchas veces o en general la discapacidad, digamos, lo discapacitante es el entorno, ¿no? Estas barreras que se generan. Por eso nosotros fundamentalmente apuntamos a esta convivencia respetuosa en la diversidad, y esto significa garantizar
la participación activa de cada una de las personas, independientemente de las condiciones o de la situación que estén transitando. Em, los proyectos trascienden el ámbito escolar. Esto deja de ser un trabajo práctico que va a corregir un docente o un grupo de docentes y que no termina en una entrega y con un cierre de una nota o de una valoración. Esto le da un peso importantísimo. Eh, Estos proyectos salen de la escuela, rompen esos muros y tienen retorno de ese entorno, de ese contexto del ecosistema educativo, y esto, digamos, retroalimenta todo el tiempo. Como yo siempre les digo a los estudiantes, estos proyectos son contagiosos. Por suerte, el crecimiento de estos proyectos es significativo año a año. Hoy estamos hablando de aproximadamente entre un 30 y un 40% de los proyectos que realizan los estudiantes por elección propia en el marco de cada una de las especialidades están vinculados a un impacto social positivo. Ellos pueden elegir desarrollar un videojuego para aplicar diferentes tecnologías vinculadas, por ejemplo, en el área de tecnología, vinculados al desarrollo de un videojuego utilizando inteligencia artificial, utilizando Internet de las cosas, realidad aumentada, pero el tener como objetivo este tipo de proyectos hace que ellos se conecten de una forma totalmente diferente, y esto hace que sus pares que ven estos resultados y que ven la calidad de trabajo que se generan dentro de estos grupos, las interacciones que tienen estos estudiantes casi en forma permanente, ya sea en forma presencial o virtual, con personas externas a la escuela que todo el tiempo les están dando un feedback, eh, hace que esto sea realmente contagioso, y esto es buenísimo. Digamos, era uno de los objetivos iniciales, y que nos llena de orgullo a todos los que formamos parte del espacio, ¿no? Desde que comenzó el, el espacio, se han ido generando alianzas con diferentes organizaciones. Hoy estamos trabajando con más de 25 organizaciones o instituciones. Acá les cuento, digamos, a modo de ejemplo, algunas que están vinculadas a diferentes temáticas: salud mental, en el caso de la institución Fernando Ulloa, Asociación de Síndrome de Down de la República Argentina, Fundación Espacio Epilepsia, investigadores de CONICET en lo que tiene que ver con proyectos que hacemos para adultos mayores o adultos mayores con deterioro cognitivo, el grupo de padres autoconvocados TGD Padres Cava, eh, la Fundación Noemí Frida Kraut, que trabaja con pacientes, acompañando a pacientes o familiares con esclerosis múltiple, salidas inclusivas que tienen que ver con neurodivergencia y generar entornos accesibles desde lo sensorial y desde lo espacial para personas dentro del espectro autista. Pictogramas.ar. Nosotros trabajamos contenidos dentro de las materias también vinculado a la necesidad de apoyo a lo que son sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, pictogramas, como decía el doctor Conte, también trabajamos con lo que es lectura fácil, pero no desde los docentes específicos de las materias, sino que nos conectamos con diferentes instituciones que son quienes nos dan el soporte en estos sistemas de comunicación. Fátima, que trabaja con personas sordociegas, hubo desarrollos súper interesantes con ellos vinculado a un prototipo de un semáforo para poder instalar y que permitiera generar un apoyo significativo a personas
sordociegas para que tuvieran autonomía en la calle. Eh, Trabajamos con Silsa. Silsa desarrolla muchas actividades vivenciales y lo que tiene que ver con el programa de concientización, donde transmiten a los estudiantes toda esta mirada social de la discapacidad y refuerzan todo lo que se viene trabajando dentro de las aulas y en los proyectos. Bueno, y así tenemos varias de estas organizaciones. Ahora, acá es importante que con respecto a estas alianzas, llegamos de diferentes formas. En algunos casos son los mismos estudiantes que vienen con una propuesta porque transitaron algunos de los encuentros, algunas de las presentaciones que hicieron las organizaciones y esto los conectó con algo de su entorno, con un familiar, con un amigo de su entorno que tiene, que él identifica una determinada barrera. Entonces, vienen y plantean la situación, entonces se genera la conexión con esta organización, con esta referente, porque siempre tenemos que tener un referente de la temática. En otros casos son los mismos estudiantes que hacen el contacto, vienen y me dicen, mira Marcelo, mi papá tiene contacto con determinada organización, yo quiero trabajar con esta temática y hacemos el contacto con esta organización. En otros casos son las organizaciones que se acercan, se comunican conmigo para poder participar dentro del espacio. Y todo el tiempo la idea es que estas alianzas vayan creciendo para diversificar estas realidades, estas diferentes experiencias.